Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Y decimos una temporada más, un curso nuevo más, para ir conociendo domingo a domingo las realidades de nuestra iglesia diocesana, la misión, los carismas, tantas personas que trabajan, tantas realidades que iremos mostrando a partir de este domingo, siendo ustedes fieles como lo son cada domingo, para ir viendo y contemplando la realidad viva de nuestra iglesia de Navarra. En este domingo grande, domingo de San Miguel, tantos devotos que subirán al alar y a tantos santuarios de San Miguel a honrar a San Miguel Arcángel. En el Evangelio de este domingo escuchamos a la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, con una llamada a tantos Lázaros predilectos de Dios, que tienen nombre, que tienen rostro. Verdaderamente Dios hace justicia a los oprimidos. Y en esta línea, hoy la Iglesia celebra la jornada del emigrante y del refugiado. Y vamos a hablar abundantemente sobre los que en nuestra diócesis se encargan de esta pastoral, que tiene mucha raíz, un problema amplio, pero que al final pues, se concreta en nombres y en rostros que vienen en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras parroquias. Y para hablar justamente de esta jornada mundial, hoy el Papa ahora estará celebrando la Eucaristía en la Plaza San Pedro, en la Basílica de San Pedro, con motivo de esta jornada. Está con nosotros José Manuel García de Ulate, director del Secretariado de Migraciones. Buenos días, José Manuel. Hola, muy buenos días, Alfredo. Y Katia Palafox, que está también en el equipo de Migraciones y voluntaria de Villa Teresita. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, en el día a día de nuestras parroquias nos hemos dado cuenta que la jornada tiene un cambio. Antes era en enero. Contarnos un poco este cambio de la jornada que el Papa dispuso, ¿no? Sí, podríamos decir que hay una razón católica, ¿no?, de universalidad. Hubo varias conferencias episcopales, sobre todo latinoamericanas, que pidieron al Papa cambiar esta fecha. Y él, bueno, como es un gran profeta y una persona que escucha muchísimo al pueblo fiel, quiso cambiarlo y ahora mismo, bueno, lo vamos a celebrar hoy, domingo 29 de septiembre. Con un lema, todas las jornadas parece que marcan un poco el lema, ¿no? El lema de este año no se trata solo de migrantes. Es muy sugerente verdaderamente el lema. ¿Qué nos está diciendo el Papa con este lema? Pues es un lema que realmente, si te paras a pensar, lo puedes entender desde un nivel pues muy simple, en el de que nos está hablando de nuestra humanidad, que a lo mejor el migrante lo vemos como alguien muy lejano, un otro, pero a fin de cuentas el migrante somos todos y nos está haciendo reflexionar en nosotros. No solamente, bueno, en el caso mío, ¿no?, que vengo de fuera, pero en el caso de todos en esta tierra, ¿no?, somos migrantes, y el Papa remarca unos subtemas que yo creo que implican eso que les digo, una reflexión y un pararnos a pensar cómo se trata también de nuestros miedos, ¿no?, y que no está mal tener miedo o sentir a lo mejor, ¿no?, un poco ese paro inicial que te da cuando te encuentras ante alguien o algo distinto. Eso es bastante normal, pero lo que no te debe de impedir ese primer sentimiento es que tus pensamientos, tu forma de actuar se limiten a ello. Entonces no se trata solo del miedo, sino qué hago con ese miedo o qué dejo de hacer con ese miedo. También habla el Papa en otro subtema que se trata de la caridad, que a fin de cuentas todos nosotros como Iglesia estamos llamados a vivir la caridad con el otro, y eso se nota en cómo nos tratamos unos a otros, cómo nos dirigimos, ¿no?, cómo no pasamos en esa mirada indiferente que es la que tanto duele, y en el trabajo que tenemos, ¿no?, directo con las personas es de lo que más se queja, no tanto de a lo mejor de lo que no les das materialmente, sino de cómo les miras, y yo creo que eso nosotros como cristianos, como Iglesia, estamos llamados a cambiar esta mirada. También se trata de nuestra humanidad, ¿no?, de cómo queremos, ¿no?, y el Papa insiste mucho en esto, cómo queremos que se defina, ¿no?, esta Iglesia del siglo XXI, ¿no?, en el sentido de la humanidad. Estamos como que perdiendo ese contacto, vamos a lo nuestro, cada quien va a lo suyo, y pues el individualismo no va con lo que es el sentido de la Iglesia, ¿no? Estamos llamados a compartir la humanidad, a compartir la vida, y esto solo se logra en ambientes de encuentro, que es lo que tratamos de favorecer desde el secretariado. José Manuel, tú que además, lo hemos dicho, párroco de Mendillorri, a los sacerdotes que nos envías esta campaña con este lema, ¿qué acentos debemos de marcar este domingo en las Eucaristías a nuestras gentes sobre este tema, bueno, ciertamente complejo y que tiene muchas raíces? Sí, yo quería decir que
aquí tenemos que escuchar este gran profeta que tenemos, que es nuestro Papa, el Papa Francisco, que nos recuerda continuamente cómo no se trata solamente de hablar del migrante, y sobre todo de la dimensión sufriente del migrante. Nuestro Papa es como una especie de fotógrafo que ha ampliado el objetivo y lo que quiere es que de alguna manera nos miremos en el migrante, porque esta Europa nuestra, esta Iglesia nuestra, debiera verse reflejada en lo que hace en el migrante. Es decir, está en nuestro ADN, está en nuestro ser tender puentes, no construir muros, no poner concertinas. En nuestro ser, en nuestro ADN como Iglesia, está el crear relaciones de fraternidad entre todos. Y yo creo que como pastores, como miembros de la comunidad cristiana y también servidores de ella, tendríamos que poner el acento en unas comunidades donde todo el mundo se sienta como en casa, como en su hogar. Hay millones de hombres y mujeres que salen de sus países buscando una vida mejor, un futuro digno para ellos, para sus hijos, para sus familias, y quieren encontrar también unas comunidades cristianas donde sean realmente acogidos, donde sean también comunidades que conjuguen estos verbos que nos pide el Papa Francisco, ¿no? Acoger, promover, proteger e integrar. Tenemos que crear comunidades donde cada uno que entre en ellas se sienta como en familia. Es una buena llamada, ¿no? Has hablado del encuentro, de encontrarse, de prepararse para ese encuentro. ¿Qué hace la Iglesia para estar lista y, de alguna manera también propiciar ese encuentro? Bueno, yo creo que es lo que ha hecho siempre. La Iglesia siempre se ha puesto como la casa de todos y nosotros, los migrantes, nos sentimos como que en nuestra casa, cuando tú llegas y pides ayuda y te escuchan, se entabla un diálogo, hay un sitio donde reunirte, eso ya es fomentar el encuentro. ¿Qué pasa? Que hay veces, y esto también lo tenemos que comentar, que el miedo a la participación, a la diferencia, a la poca, incluso a veces formación de cómo llevar a cabo ciertas actividades, como Iglesia misma te cierras y piensas que acoger o integrar al migrante dentro de tu comunidad parroquial es que asistan a la misa, a los servicios y no le permites participar en otro tipo de actividades. Entonces, yo creo que es un trabajo que continúa, no es algo nuevo, que continúa, pero nos debemos de replantear que las comunidades y las sociedades están cambiando, que a lo mejor nos gustaría que siguiesen como antes, que todos nos conocíamos y que todos, ¿no? Bueno, ahora tenemos que aprender a conocernos los que estamos y a tratarnos como el prójimo. De hecho, la Iglesia maneja mucho ya desde antes, pero Juan Pablo II, lo que es el sistema que hace referencia al prójimo. Entonces, en Iglesia tenemos que seguirnos tratando pues como prójimos y la casa como tal está allí, hay que hacer comunidades. Sí. Ciertamente. El Papa denuncia mucho la globalización, bueno, tiene frases que serán muy marcadas porque son muy originales y muy marcadas. Habla de la globalización de la indiferencia. ¿Qué nos quiere decir con esto? Y bueno, y sobre todo, ¿qué tiene que ver con las migraciones? Bueno, este es un mensaje que ha remarcado muchísimo, pero que también lo hizo el Papa anterior, Benedicto XVI, decía que la migración es un fenómeno que marca época, como si fuera una especie de punto de inflexión, como lo fue pues, la Declaración de los Derechos Humanos o la Revolución Francesa. Pero es una afirmación global, ¿no? Que de alguna manera lo que nos invita es a que precisamente podamos pensar en lo cercano, en lo local. Ciertamente asistimos a un momento a nivel civil y también religioso complejo. Nos escandaliza en nuestro equipo, y yo creo que a todos los cristianos, seguir escuchando afirmaciones como que pues el Papa recoja a todos los migrantes, que se vayan todos al Vaticano. Nosotros, desde la delegación, y yo creo que como Iglesia, tenemos que defender siempre al pobre. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Pero quisiera citar solamente Mateo 25. Mateo 25 está claro, ¿no? En 5 palabras, ¿no? A mí me lo hicisteis. Tenemos que reconocer que lo que hacemos a un migrante lo hacemos al mismo Cristo. Ahí reconocemos el rostro sufriente de Cristo. Y por desgracia seguimos escuchando también en nuestra Navarra, no solamente fuera de la Iglesia, sino
a veces incluso en alguna ocasión dentro de la Iglesia, expresiones que tienen que ver con natalismos, ¿no? Primero los de aquí, que suelen saltar a veces a cierta xenofobia, supremacismos, y que crecen en el caldo de cultivo de la aporofobia, ese término que acuñó Adela Cortina, que hace referencia justamente a ese rechazo al pobre. Porque aquí no solamente estamos hablando de migrantes, migrante también es Messi y es Benzema y se le dan a unos artistas, claro. Pero aquí estamos hablando al migrante que es necesitado a la vez. Hablamos materialmente y en muchos aspectos. Por eso es una llamada a tender puentes, es una llamada a que no nos dejemos llevar por una indiferencia que por desgracia es una especie de peste del siglo XXI y no podemos caer en ella. Tenemos que hacer caso a lo que nos dice el Papa Francisco. Él repite muchas veces, dadles a leer el Evangelio. Cuando uno no solamente lee, sino que se deja interpelar, porque digo, Mateo 25, por ejemplo, ¿no? A mí me lo hicisteis, al que vino a vosotros, al que pidió comida, al que vino a pedir algo de beber o de vestir, a mí me lo hicisteis. A partir de eso, creo que ninguno que se llame cristiano puede, bueno, pues hablar con expresiones que yo creo que se salen del Evangelio. Sí, sí, poner en duda, ¿verdad?, que la atención al pobre es primordial, ¿no? O sea, que son importantes los migrantes para la Iglesia es ciertamente indiscutible, ¿no? Eso no cabe duda. Bien, pues vamos a ver ahora un vídeo que hace referencia a esta Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. El que levanta un muro termina prisionero del muro que levantó. No entiendo la insensibilidad o no entiendo la injusticia. Injusticia de guerra, injusticia de hambre, injusticia de explotación, que hace que una persona migre buscando cosas mejores, y la injusticia de quienes cierran las puertas. Los puentes son un invento de Dios, son las alas de los ángeles que Dios inventó para que esas alas sirvieran para conectar las cumbres de los montes, para pasar las orillas de los ríos, para que los hombres puedan comunicarse. Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, en este domingo 29 de septiembre. Cerramos el mes de septiembre y abrimos aquí en nuestro programa una nueva temporada y estamos hablando con los responsables en la diócesis de esta pastoral de los migrantes y los refugiados, José Manuel y Katia. En el mensaje de los obispos hablan del Pacto Mundial de las Migraciones, instan a cumplirlo. Bueno, reconozco que a mí me resultó sorpresivo cuando lo leí. A veces hay mucho desconocimiento también de estas cosas. ¿Qué supone, qué implica este cumplimiento? Tienes razón cuando dices que no se conoce mucho. Este pacto, por desgracia, pues no se ha trasladado a la ciudadanía. Y nos interesa hablar de estos 20 pactos globales. Se firmó en diciembre en Marrakech y es cierto que lo firmaron más de 100 y pico países. Algunos de ellos no lo firmaron, como Brasil, como Estados Unidos, por desgracia, pero yo creo que es un impulso moral muy importante. No, digamos que tiene una vinculación legal, no podía serlo, pero es un impulso moral muy importante porque la Santa Sede está trabajando muy bien desde el padre Cegni, también Fabio Baggio, que son como la mano derecha del Papa, en migraciones, en refugiados. Están trabajando muy bien con Naciones Unidas y con varios países para que alrededor de estos 4 verbos, que son, como hemos dicho anteriormente, acoger, promover, proteger e integrar, podamos articular una manera nueva de poder acoger a todos los migrantes, de poder tratarlos y en ese sentido de crear también canales que sean seguros, canales que sean ordenados, que sean legales, canales que humanicen la migración.
en ese sentido también quieren promover lo que es la dignidad de toda persona, quieren proteger y garantizar los derechos fundamentales de cada uno de los migrantes, quieren que todo el mundo sea acogido, todo el mundo, sin excepción, y que sea acogido en su integridad, en su totalidad, sin excluir a nadie. Ciertamente es un gran reto. Bueno, aterrizamos en nuestra diócesis, hay una pastoral concreta, el Secretariado de Migraciones. ¿En qué consiste? ¿Qué trabajo realizáis? Contarnos un poco, porque, bueno, pues como digo, mucha gente no sabrá que existe personas dedicadas en la Iglesia de Navarra a trabajar esta pastoral con los migrantes y los refugiados. Pues bueno, el secretariado bueno, está compuesto de un equipo, pero realmente lo conformamos todos como iglesia. Las actividades han sido, bueno, lleva trabajando bastantes años, pero en este que estamos integrándolo nosotros es un equipo bastante, llevamos 2 años en ello. Las actividades que se realizan tienen que ver con los 4 verbos que comentaba José Manuel, y estamos en un primer momento de sensibilización, de que empecemos a reconocer que hay gente que necesita de estas miradas, que necesita no sentirse lejano, sino volver a integrarse dentro de la iglesia. Preparamos, ¿no?, actividades, encuentros, villancicos, ¿no? Hacemos diferentes actividades para que las personas en diferentes comunidades se puedan integrar. El reto está en que esto se vaya replicando en distintas parroquias, y no solamente las que estamos empezando en Pamplona, sino que vaya llegando pues a otros sitios de Navarra. También tenemos el cometido de la formación. Yo creo que aquí la parte donde está haciendo mucho énfasis el secretariado, y que esto viene directamente también del interés que tiene el Papa, precisamente es que nos formemos más, que sepamos que humanamente podemos sentir miedo, que humanamente podemos tener un poco de dudas, pero que cuando tenemos formación y cuando conocemos realmente al otro, es probable, ¿no? De hecho es real que podemos aprender a vivir en comunidad. Entonces una línea de acción del secretariado es la formación, que también quien quiera venir puede empezar a formarse en estos temas. Y pues lo más importante es a nivel local, ¿no? Como el mensaje que va de lo global, vamos a lo local. ¿Qué nos corresponde? Y es ahí donde queremos incidir. ¿Qué nos corresponde a cada uno de nosotros como cristianos en nuestro trato hacia los demás? Porque esto, el secretariado, a veces pensamos que solamente se dirige al migrante, pero no, es una de las frases, pero se dirige a todos aquellos que son los últimos de los últimos, los más pobres, ¿no? Víctimas de la trata, de prostitución, de tráfico de órganos, ¿no? Son a las personas que corren mucho más riesgo de ser excluidas de una sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Hoy en día, de que cuanto más posibilidades de consumir, pues más puedes estar dentro. Quienes no tienen esta capacidad van quedando fuera. Entonces el secretariado quiere incidir precisamente en esa mirada de los locales. Al cristiano de pie, que bueno, se puede topar con el problema de la migración, pero se topa en el plano político, social, bueno, ¿qué le tenemos que decir desde la Iglesia cuando se encuentra con posturas sociales, ideológicas, culturales y políticas que, bueno, justamente lo que ha dicho antes José Manuel, están más por poner muros que puentes, por no acoger? ¿Cuál es nuestra voz y nuestra postura? Ha quedado, bueno, muy suficientemente clara, pero bueno, por sintetizarla, por si alguno queda alguna duda. Sí, que esto existe, claro, es un tema, desgraciadamente, que existe. Por supuesto que existe. A mí me viene ahora a la cabeza una canción de un cantautor que es Jorge Drexler, cantautor uruguayo de raíces judías. Una de sus canciones dice: yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de todos los lados un poco. ¿Qué es lo que quiero decir? No hace falta ser un gran antropólogo como Arzuaga o como Leakey para saber que, bueno, como Homo sapiens, salieron los Homo sapiens de África hace 300.000 años. Por eso esas frases como muy manidas dentro también de nuestra Navarra, de yo he sido siempre de aquí, de toda la vida. Hombre, de toda la vida quizá de usted sí, quizá de su abuelo también, pero de toda la vida, hombre, el primer Homo sapiens no fue de aquí, ¿no? Obviamente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que por un lado tenemos que centrar
¿no? Centrar todo lo que es el migrante. Tenemos que también dar una narrativa positiva de lo que es la migración entre nosotros. El Papa Francisco alude mucho a esto. Muchas veces en los medios de comunicación, ojalá no sea aquí, por supuesto en esta casa, se habla de la migración, pero siempre con narrativas negativas, ¿no? Parece que son el centro de todos los males, el origen de todos los males. El Papa Francisco dice, como cristianos tenemos que ser realistas, no todo es perfecto, obviamente, con los migrantes, pero tampoco todo es oscuro, ni mucho menos. Entonces, como cristianos, él nos invita a realizar narrativas positivas de los migrantes, a mirar a ese vecino que tenemos al lado, a ese vecino que ha tenido que cruzar varios países, a ese vecino que lleva en la mochila muchísimos traumas, muchísimo sufrimiento suyo y de los suyos, que muchas veces ha tenido que salir porque no había seguridad en su país, por conflictos bélicos, porque bueno, se dieron varios factores económicos, entre otras cosas una gran sequía, por no cuidar la casa común, también a esto alude el Papa Francisco, por varias razones, quizá por tener un pensamiento distinto en distintos temas. Bueno, a ese vecino que tenemos al lado, como cristianos no podemos mirarlo de otra manera que de hermano a hermano. Y esto es gravísimo. Cuando no lo hacemos así, nos falta lo más básico. O sea, eso está en nuestra naturaleza de cristianos, en nuestro ser iglesia, en nuestro ser comunidad. Y en ese sentido tenemos que invitarle también a una mayor formación, a que comparta también, obviamente, ¿no? lo que pueda él entender que se pueda mejorar, porque nosotros estamos siempre abiertos a sugerencias, pero siempre dándonos cuenta de que estamos viviendo una cultura del descarte, que dice el Papa Francisco. Estamos inmersos en una sociedad muy individualista, en una sociedad en la que el sistema económico imperante hace que parezca que todo funcione alrededor del máximo beneficio en contra de quien sea y como sea. Es una sociedad con un sistema que mata, como dice nuestro Papa. Bueno, en este sistema nosotros no podemos mirar hacia otro lado. Nosotros tenemos que luchar contra, ¿no?, esa injusticia, porque recoger a una persona en el Mediterráneo no es un acto de buena voluntad, no es un acto de buenismo, no es un acto de generosidad, es un acto de justicia, es un acto de amor, es un acto de puro evangelio para nosotros, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues estaríamos toda la mañana hablando porque el tema es amplísimo, pero yo invito, bueno, pues que la gente se informe en el Secretariado de Migraciones, que hacéis durante todo el año mucho trabajo y mucho bien, que dé mucho fruto esta jornada y todo lo que hagáis durante el año, y muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias también por visibilizar a los migrantes, refugiados y las víctimas de trata. Muchísimas Muy bien, gracias. pues muchas gracias. Nada más, hemos comenzado la temporada y con la ayuda del Señor hasta junio estaremos sacando y viendo las realidades de nuestra Iglesia de Navarra. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.